Hola, buenos días a todas y todos. Soy Gerardo Flórez, vuestro editor ejecutivo de la revista Adicciones. Y estoy aquí para presentaros otro artículo de nuestro último número 3 del volumen 35 del presente año. En este caso se trata de una revisión realizada por compañeros muy conocidos de nuestra sociedad, como es nuestro presidente Francisco Pascual, en colaboración con un gran experto en el tema del cannabis, que es nuestro presidente autonómico aquí en Galicia, Manuel Isorna, y con la ayuda de Esther Aso y de Francisco Arias. Se trata de una interesante revisión sobre el impacto de la legalización del consumo recreativo del cannabis, que, como siempre, si estáis interesados y queréis profundizar en este artículo o en otros, podéis descargaroslos gratuitamente en castellano o en inglés en nuestra página web. Bueno, este es un tema muy candente y que sale en prensa cada cierto tiempo cuando en nuestro país se propone la legalización del cannabis y se habla de otros países que sí lo han legalizado. Claro, la legalización, hablamos de una legalización para unos usos que pueden ser medicinales, pero obviamente el tema más candente está en la legalización para su uso lúdico, teniendo en cuenta que a veces hay sitios donde se comenta, o países como veremos, se comenta que se ha legalizado y más bien lo que se ha hecho es despenalizarlo. ¿Qué argumentos hay a favor de la legalización? Bueno, pues que ya se consume mucho y es menos malo que sustancias legales como son el alcohol o la nicotina, que se reduce la criminalidad asociada a la distribución de cannabis, hay menos problemas, ¿no? Es menos problemático para el usuario y se eliminan las mafias distribuidoras y beneficia al Estado a través del cobro de impuestos. Obviamente, en contra hay un argumento que la legalización llevará a un aumento del consumo y esto tendrá consecuencias negativas para la salud de la población, lo que a la larga también implicará un gasto para el Estado. Bueno, aquí en la figura 1 del artículo de revisión podéis ver un poco cuál era la situación en el momento en que se mandó la revisión a la revista para su valoración, porque la situación en este mapa pues ya ha cambiado. Tenéis en verde aquellos países que han aprobado su uso medicinal y en naranja más oscuro, más claro, aquellos que aprobaron su uso lúdico, que son Canadá, Uruguay y ciertos estados de Estados Unidos, como veremos, no todos ellos. Hay países, como sabéis, muy históricos como Holanda, que no es que hayan legalizado, digamos, totalmente o liberalizado totalmente el consumo de cannabis desde un punto de vista lúdico, sino que permiten, digamos, su consumo en ciertos locales especializados que son los coffee shops. Aquí tenéis más de cerca en la figura 2 cuál es la situación en Estados Unidos. Como ves, hay desde la prohibición total en blanco hasta la legalización, digamos, del uso medicinal en verde, hasta después lo que sería la aprobación para el uso recreativo en naranja. Bueno, ¿cuál es la situación? O por comentaros rápidamente una pincelada en nuestro país, sabéis que ha habido varias propuestas de distintos partidos políticos a favor de la legalización del uso lúdico, aunque en la última la mayoría del Congreso, sobre todo porque los grandes partidos PSOE y PP estaban en contra, pues no salió adelante esta iniciativa, pero veremos lo que sucede en un futuro más o menos próximo. Bueno, como siempre, una selección sistematizada a través de los distintos motores de búsqueda y se han seleccionado 109 artículos que recogen, ¿no?, experiencias y valoraciones en los distintos países. Obviamente, como siempre, estos artículos de revisión son artículos complejos. Quien quiera analizarlo a fondo, lo mejor es que se descargue el artículo. Pero en resumen, lo que vemos es cuáles son los resultados de estos artículos en los efectos de la legalización donde se ha llevado a cabo. Pues bueno, hay un aumento de la potencia del cannabis, pero más en el cannabis ilegal. Obviamente se puede regular la potencia del cannabis legal, pero no es de extrañar que las redes ilegales quieran fomentar su producto y una forma de hacerlo es aumentar la potencia. Los precios legales e ilegales disminuyeron. Eso podemos decir que bueno, pues puede ser bueno para el consumidor, pero también lo que va a implicar es una mayor accesibilidad, un mayor consumo. Han aumentado las formas paralelas de consumo, no fumado, ¿no? Oral y vapeo,
ha aumentado el consumo, lo cual es un dato muy importante, más entre los adultos que entre los adolescentes y en poblaciones preocupantes como en mujeres embarazadas. Obviamente, la legalización trae consigo una normalización que disminuye la percepción del riesgo, con un aumento del consumo y un aumento de las urgencias generales y psiquiátricas. Inevitablemente, porque esto es una cuestión estadística, ¿no? Si en torno a un 10% de los usuarios de cannabis habituales van a desarrollar una adicción, si aumenta el número de usuarios, pues va a aumentar la frecuencia del trastorno por uso de cannabis. Bien, no está claro si ha aumentado el consumo de otras sustancias y, bueno, más consumidores, más consumo, más alteraciones cognitivas, más accidentes de tráfico. Y lo que sí se observa es una disminución en los delitos asociados al consumo de cannabis, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos es que esas predicciones iniciales o esas hipótesis iniciales se cumplen. Hay una disminución en la criminalización, habrá un aumento sin duda en los ingresos por impuestos, ¿no?, que cobren los estados, pero el aumento en el consumo, la disminución en la percepción del riesgo, pues lleva a un aumento en, bueno, la demanda sanitaria y por lo tanto en el gasto sanitario. Como decíamos, la situación legal en el mundo, pues con respecto al inicio o cuando se hizo este estudio ha cambiado, porque, por ejemplo, ya hay países como Alemania que han legalizado el consumo en un modelo al estilo de, digamos, de clubs, ¿no?, de consumidores, no tanto como sería el modelo, digamos, uruguayo de dispensación, ¿no?, en farmacia. Y, por ejemplo, Sudáfrica ha permitido el cultivo, ¿no?, que aquella persona que quisiera cultivar su propio cannabis y consumirlo puede hacerlo. Pero aquí, por ejemplo, en este mapa salen países como México que lo que han hecho recientemente es una despenalización a unos niveles de consumo y no legalizado el uso recreativo realmente, ¿no? Por lo tanto, las predicciones como conclusión parecen cumplirse y hará falta tiempo y análisis para valorar de forma global el efecto de la legalización, sobre todo a medida que hay nuevos países que lo hacen y se incorporan con un modelo o con otro y podremos disponer de más datos para llegar a un veredicto más definitivo, aunque en principio parece que hay un aumento en el consumo y un aumento en la demanda sanitaria. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y me despido. Buenos días a todas y todos.